Muy buenos días. Quien les habla, Desiree Portillo, estudiante de la licenciatura en Biología Marina de la Escuela de Ciencias Aplicadas del Mar, perteneciente a la Universidad de Oriente, Núcleo Nueva Esparta. A continuación les hablaré sobre mi seminario, el cual está titulado La pandemia de COVID-19 y su impacto inicial en las investigaciones marinas. De antemano, muchas gracias. Las Naciones Unidas han proclamado un decenio de las ciencias oceánicas para el desarrollo sostenible, desde el año 2021 hasta el año 2030. El objetivo es apoyar los esfuerzos para revertir el ciclo de deterioro de la salud de los océanos y reunir a las partes interesadas en todo el mundo en torno a un marco común. La idea de la UNESCO y sus asociados, en palabras de su directora general, Irina Bokova, es proporcionar a los gobiernos, la comunidad científica, la sociedad civil y todos los demás actores un marco para coordinar y consolidar las observaciones e investigaciones necesarias para el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 14. Este trabajo de investigación planea como objetivo general analizar los primeros efectos de la pandemia por COVID-19 sobre las investigaciones marinas y como objetivos específicos: 1. Describir la pandemia de la COVID-19 en Latinoamérica; 2. Considerar los efectos de la pandemia de COVID-19 sobre los investigadores; y 3. Discutir los efectos de la pandemia de COVID-19 sobre las investigaciones marinas. Es interesante pensar en el hecho de que en el 2017, al momento de la proclamación del decenio de los océanos por parte de la UNESCO, no se tenía idea de que atravesaríamos por una pandemia. En diciembre de 2019 fueron reportados una serie de casos de pacientes hospitalizados con una enfermedad nueva, COVID-19, caracterizada por neumonía e insuficiencia respiratoria a causa de un nuevo coronavirus tipo 2, SARS-CoV-2, en la provincia de Hubei, China. Una de las decisiones más populares para mitigar los efectos de la pandemia fue la adopción de cuarentenas que restringen y en algunos casos hasta prohíben la libre circulación de los ciudadanos y han incluido el cierre de lugares públicos, hoteles, vuelos comerciales, fronteras entre los países y suspensión de eventos deportivos, culturales y académicos. Con respecto a Latinoamérica, el primer paciente positivo de COVID-19 fue registrado en Brasil el 26 de febrero de 2020 y transcurridos 9 días ya existían reportes en al menos México, Ecuador, Argentina, Chile, Perú, Colombia y Costa Rica. La primera muerte por infección en la región se anunció en Argentina el 7 de marzo del mismo año. En la actualidad, más de un año después declarada la pandemia y como puede observarse en la figura, en la OMS existen registradas 277 vacunas, 93 en desarrollo clínico y 184 en fase preclínica. A continuación, hablaré sobre los efectos de la pandemia por COVID-19 sobre los investigadores en ciencias marinas. Además de la tradicional revisión bibliográfica que sustenta los seminarios, parte de la información mostrada en este capítulo fue obtenida a través de entrevistas. Un total de 16 participantes, de los cuales 56% son hombres y 44% mujeres, que incluyen investigadores, analistas de datos y proyectos, estudiantes doctorales, coordinadores de posgrados y tomadores de decisiones. Los participantes residen en 14 países de Latinoamérica. También fueron incluidos 2 investigadores de origen latino que viven en los Estados Unidos. Debido al riesgo de contagio y a las restricciones aplicadas en cada país, muchos investigadores han dejado de asistir de forma permanente a sus centros laborales. De esta forma han permanecido en sus casas y en la medida de lo posible continuando con algunas de sus labores. Y es que esto ha tenido sus implicaciones, ya que desde los inicios del aislamiento social preventivo y obligatorio hasta la fecha, los trabajos en línea han ido en ascenso. El teletrabajo ha conseguido beneficios. El profesor Luis Trócoli comentó: se incrementaron los trabajos en red, entonces ahora muchas cadenas científicas se están comunicando de manera más estrecha y esto facilita la parte logística de la investigación. Sin embargo, este sistema laboral también tiene sus implicaciones negativas. La doctora Fermín comentó: su implementación requiere el uso de tecnologías de la información que no están disponibles de igual manera para todos, lo que genera desventajas, en especial para los investigadores de los países más pobres de la región. Y es que otro aspecto interesante del hecho de trabajar desde el hogar es que este puede ser un ambiente de múltiples distracciones.
Una de nuestras entrevistadas comentaba de que el hecho de ir a la universidad es una rutina establecida. Me daba cierta organización con el tiempo para ir al laboratorio y sentarme exclusivamente a trabajar. Estando en casa tengo un ambiente muy distractivo ya que no lo relaciono plenamente como un lugar de estudio. Hay quehaceres domésticos que realizar, comida siempre disponible o simplemente quieres acostarte a dormir, por lo cual mi ritmo de trabajo ha disminuido. Si bien es cierto que el mundo se acercó más de manera virtual, hay actividades que solo pueden realizarse de forma presencial, y esto implica retrasos en los resultados de la investigación. Una de las consecuencias más resaltantes es el cambio de planes en los estudios de posgrado de los investigadores, como por ejemplo el doctor Suárez, que se encontraba en el sur de Italia planificando hacer su postdoctorado. Sin embargo, por motivos de la pandemia tuvo que devolverse a Brasil. Las capacitaciones laborales también se han visto afectadas, ya que existen unas que no pueden ser de manera virtual, como por ejemplo el manejo de un nuevo equipo o las certificaciones de buceo. Sobre esto, un investigador nicaragüense calculó que el temor al contagiarse de COVID-19 redujo en un 50% las capacitaciones que ya estaban programadas en su institución. Los cercos sanitarios dentro del mismo país también han limitado el acceso a las capacitaciones. Por ejemplo, en Panamá, el cierre entre provincias ha limitado la movilización, por lo que prácticamente fueron eliminadas las giras de trabajo que eran necesarias para capacitarse, acotó un especialista en ordenamiento pesquero, Alexis Peña. No podemos olvidar que los investigadores, primero que nada, son seres humanos que pueden llegar a sentir miedo, estrés, ansiedad y depresión durante este confinamiento. En vista del incremento del número de contagios, a las muertes registradas y a todo lo que involucra el tema del confinamiento, los pensamientos negativos se extienden amenazando la estabilidad mental y emocional de la población mundial. Ahora hablaremos sobre los efectos de la pandemia sobre las investigaciones en ciencias marinas. En este cuadro se resumen 4 efectos de la pandemia sobre las investigaciones en ciencias marinas: los muestreos, la modificación de objetivos, la inversión científica y el financiamiento y el aumento de los acuerdos multilaterales. En este sentido, un investigador residenciado en Estados Unidos indicó lo siguiente: teníamos planeado como parte de la investigación tomar muestras en el Pacífico Oriental, frente a la costa de México y también en el Atlántico, alrededor de Bermudas, pero por la pandemia todos estos cruceros fueron suspendidos. Sin la posibilidad de muestrar durante la pandemia, los objetivos de algunas investigaciones debieron modificarse, posponerse e incluso eliminarse. Ahora hablemos sobre la inversión científica y el financiamiento. Para las investigaciones científicas es fundamental la disponibilidad de recursos económicos. De esto depende la adquisición de equipos y materiales, salidas de campo, entrenamiento de personal y salarios, entre otras cosas. Todo proyecto o investigación científica tiene una duración y un presupuesto limitado. Al no poder cumplirse las fechas, estos corren el riesgo de quedar sin financiamiento, como lo comentó nuestra investigadora en República Dominicana, Daniela Cifontes. Sin embargo, uno de los efectos de esta pandemia es el surgimiento de más acuerdos multilaterales. La prevención de futuras situaciones riesgosas similares a la pandemia por COVID-19 debería fortalecer los acuerdos multilaterales existentes y fomentar nuevas alianzas. Al menos esta es la opción de uno de los investigadores, quien indicó que ahora deben aumentar los acuerdos entre las universidades con organismos como la OMS, la Organización Panamericana de la Salud e instituciones similares. Esto es necesario para que los resultados suban al nivel de tomadores de decisiones. Si esto no sucede, las investigaciones se quedan sin ningún uso, comentó Carlos Mazariego. Los resultados de las investigaciones deben ser divulgados. La producción científica es considerada como la parte materializada del conocimiento generado. Es más que un conjunto de documentos almacenados en una institución. Algo que ha cambiado es la manera de difundir información dentro del mundo científico debido a la cuarentena y el aislamiento. Un investigador comentó que la pandemia nos permitió pulir destrezas en el uso de nuevas plataformas comunicacionales. Esto con el fin de realizar una comunicación efectiva de forma no presencial. La producción científica escrita en medio de la pandemia ha tendido a incrementarse, y esta información fue corroborada por los investigadores entrevistados. Del grupo, el 75% admitieron haber aumentado el número de publicaciones en revistas científicas con respecto a los años antes de la pandemia. El otro 25% no hacen publicaciones de corte científico, sino divulgativo para un público más general.
Sin lugar a duda, un efecto que tendrá esta pandemia son los sesgos en la recolección de datos. Hay cosas que no se pueden cambiar como las visitas al campo y la colecta de muestras. Una consecuencia de la pandemia es la falla en el monitoreo de los ecosistemas. Estas actividades son fundamentales para los estudios marinos. La doctora Lomovarsky desde Argentina nos comentaba que en algunos casos los programas de monitoreo fueron completamente suspendidos. Esto va a tener una influencia negativa. A mediano plazo creará un vacío de información importante, sobre todo en series de tiempo largas. La pandemia no solo ha impulsado la manifestación de herramientas tecnológicas para la comunicación y el desarrollo de nuevas vacunas. En las ciencias marinas también se observa el interés por desarrollar nuevas líneas de investigación como consecuencia de aspectos relacionados a la emergencia sanitaria. Las líneas de investigación más resaltantes entre los investigadores fueron la relación entre salud humana y salud animal, virus en el medio marino, equipo de protección personal descartado en los ecosistemas marinos, farmacología marina y terapias médicas alternativas y el comportamiento animal. Llegando a la finalización de este trabajo, quiero dar gracias especiales a cada uno de los investigadores entrevistados. Gracias por colaborar con su valioso tiempo para la realización de las entrevistas. Gracias especiales a mi asesora, la doctora Fabiola López Monroy, por dedicar también su tiempo y sus enseñanzas hacia mí en cada momento. Este trabajo es dedicado a mi amado padre Danilo Portillo. Fuiste el mejor, papi, te extrañaré siempre. Finalizo con esta cita de Nelson Mandela. Después de escalar una gran montaña, uno encuentra que hay muchas otras montañas que escalar. Gracias.